¿Cómo identificar cuándo blockchain es una herramienta útil? Como hemos venido discutiendo, blockchain tiene unas características determinadas y ofrece unas prestaciones concretas. A la hora de responder la pregunta de si blockchain es útil para un caso determinado, conviene considerar en primer lugar que blockchain no es una solución en sí misma. Blockchain es una herramienta tecnológica que ha de ser rodeada de un plan estratégico que entienda las necesidades del proyecto, identifique el grado de transparencia y descentralización, determine los miembros que actuarán como nodos y establezca la estructura de blockchain adecuada, definiendo cómo van a ser las transacciones y o los smart contracts a ejecutar. Blockchain es un software que permite crear cosas muy diferentes entre sí, por lo que la implementación concreta que se lleve a cabo será determinante a la hora de decir si añade valor o no. Esencialmente, blockchain será útil en la medida que el caso de uso tenga necesidad de descentralización, registro inmutable, transparencia, consenso y validación. Una forma de ver si blockchain es necesario y útil es hacerse una serie de preguntas como las que ahora vamos a detallar, y ver si entre las respuestas aparecen los anteriores 5 componentes. Dado que en la actualidad hay un gran interés en blockchain, no son pocas las veces que se pretende hacer algo con blockchain sin saber qué. Nuestro punto de vista es que como entrenamiento para entender la tecnología es positivo, pero de cara a querer llevar un proyecto a una fase de producción es altamente desaconsejable. Es por eso que la primera pregunta que consideramos hay que plantearse es, ¿cuál es el problema que se está tratando de resolver? Esto evita empezar con quiero utilizar blockchain para algo pero aún no sé qué. Es imposible encontrar una buena solución si no se tiene bien definido un problema, y es imposible saber si utilizar blockchain y cómo sin saber para qué. ¿Quién va a tener acceso a la red blockchain? ¿Quién va a administrar los permisos? Es importante establecer bien quién y cómo va a participar en la red. Si es una red privada o federada, habrá que diseñar cuidadosamente la estructura de nodos y las transacciones que cada uno puede efectuar y o validar. En cuanto al acceso web para los usuarios corrientes, en el caso de haberlo, también será importante estudiar qué se les va a mostrar y cómo se va a mostrar. No es necesario que el usuario sepa que detrás de la interfaz web que está utilizando hay una red blockchain, al igual que ahora no tiene información de qué base de datos utilizan las páginas que frecuenta. Ahora bien, como comentábamos anteriormente, si se quiere utilizar blockchain por motivos de transparencia, entonces no solo se le informará de que está utilizando blockchain, sino que se aprovechará para hacerle partícipe quizás del historial de transacciones o incluso de ciertas validaciones. La tercera pregunta que debemos hacernos es, ¿son de diferentes categorías, gobiernos, empresas, trabajadores? Cuanto más diferentes sean los participantes de la red, más complejos habrán de ser los consensos y más variadas serán las transacciones, y ahí es donde blockchain puede ayudar. Cada organización podrá desempeñar un papel distinto, y a la vez importante para el sistema. Por ejemplo, para una red de registro de vehículos en un país determinado podría ser que el gobierno, la agencia tributaria, las aseguradoras y las grandes empresas de compra/venta de vehículos fuesen nodos de la red. Por otro lado, cada ciudadano accedería a través de la interfaz web proporcionada para dicho propósito, y tendría acceso a la ficha técnica de su vehículo sin necesidad de ser un nodo. A la hora de realizar una compra-venta, comprador y vendedor informarían al sistema vía página web, y la transacción sería validada por la aseguradora, verificando que todo estaba en regla con respecto a pagos del seguro, la agencia tributaria, tomando nota de los impuestos y verificando igualmente que no hay insolvencia o deudas por ninguna de las partes, y el ministerio correspondiente, que daría el visto bueno y tomaría nota para sus propios registros. La cuarta pregunta es, ¿confían los distintos participantes unos en otros? En caso contrario, ¿cuáles son las causas de disputa? ¿Tienen intereses diferentes? De nuevo, blockchain es de mayor utilidad cuanto más dispersos son los intereses, puesto que va a obligar a los participantes a llegar a acuerdos en cuanto a las reglas del juego, acerca de cómo serán los permisos, transacciones, smart contracts. Sin embargo, es necesario decir que blockchain no va a obligar a los participantes a dejar de ser corruptos, si estos establecen unas reglas del juego deficientes que les permiten actuar de forma maligna o si se conceden permisos de validación a entidades que no van a realizar su trabajo de forma honesta. Blockchain no va a poder evitarlo. De ahí que volvamos a hacer énfasis en lo importante que es envolver la herramienta blockchain con una buena solución que emerja de un correcto estudio del problema. Bien es cierto,
Eso sí, que blockchain va a ofrecer siempre un registro de las transacciones realizadas y que, si bien no puede evitar que haya comportamientos fraudulentos si un número determinado de nodos se ponen de acuerdo en acometerlos, al menos va a quedar registrado, y se les podrá exigir responsabilidades por ello. ¿Hay intermediarios involucrados? ¿Quién o quiénes serán encargados de validar? ¿Cuáles son las reglas para validar? El involucramiento de intermediarios no es algo negativo, pero sí ha de ser bien manejado, puesto que, como venimos comentando, la puerta de entrada para la corrupción del sistema está en las validaciones. Si se le da a un intermediario la posibilidad de validar, habrá que estudiar la forma más eficiente y segura para la red de hacerlo. La sexta pregunta es: ¿cuál es el presupuesto? Dado que la tecnología no está pensada para soluciones a pequeñas escalas, y las posibles implementaciones componen un abanico muy grande y diverso, es imposible estimar un presupuesto general sobre ¿cuánto puede costar una solución utilizando blockchain? Es interesante, sin embargo, detallar los diferentes componentes de la solución. En lo relativo al blockchain, se necesitarán recursos para financiar la programación de la cadena en la etapa inicial, y el minado de transacciones una vez esté en funcionamiento. En cuanto a la primera, actualmente hay varias opciones de software gratuito que cualquier desarrollador podría utilizar. La dificultad a la hora de programar reside en el número de nodos que vayan a participar, el número de activos que se vayan a intercambiar, y la dificultad en las transacciones o smart contracts a llevar a cabo. Por ejemplo, una solución utilizando blockchain en la que dos compañías intercambien un único certificado será mucho más económica que otra en la que el gobierno de un país desee albergar el registro de automóviles de toda la población, con múltiples posibilidades de intercambio de información entre ellos. En cuanto al minado de transacciones, es importante diferenciar si el blockchain estará sobre una red pública o en un ambiente privado o federado. En las redes públicas la dificultad de minado y el tamaño de bloque están predefinidos, por lo que el costo de validación de cada transacción no podrá ser controlado y dependerá de cada red. En la red Ethereum la tasa promedio por transacción a finales de 2017 es de entre 1 y 2 dólares, mientras que en Bitcoin alcanzó los 50. Si bien muchas otras redes tienen tasas mucho más bajas, un ambiente aislado podría ser más interesante para un proyecto ambicioso que requiriese un gran volumen de transacciones. En una red aislada, como serían las federadas o privadas, se puede elegir el tamaño del bloque y la dificultad del minado. Por tanto, el costo vendría dado por el número de computadoras necesarias, y en este caso provistas por los administradores, para minar las transacciones realizadas en la red, sin estar condicionado a agentes externos. Si bien estos son los dos aspectos económicos a tener en cuenta en cuanto a la herramienta blockchain, esto no constituye toda la solución. En la solución completa será necesario conectar el blockchain con una interfaz web que también habrá de ser diseñada e implementada, y en la mayoría de los casos acompañarla con una base de datos que albergue los documentos, ya que en el blockchain solo se almacenan los hashes de los mismos. Actualmente la mayoría de los proyectos empleando blockchain se encuentran en fase de piloto, que parece lo más recomendable para comenzar dada la fase prematura de la tecnología, y la muy probable gran envergadura de la solución. Varias compañías tienen equipos que ofrecen levantar un piloto en un plazo de 3 meses.